Hoy vamos a hacer un resumen acerca de nuestra serie de estudio de Deuteronomio, porque ya estamos llegando al final del libro. La próxima vez que nos reunamos vamos a empezar con el capítulo 26. Permítase hacer este resumen para ayudarnos a entender cómo este libro de Deuteronomio fue expuesto por Moisés antes de entrar a la tierra prometida a la segunda generación de israelitas que salió a la tierra. Este libro de Deuteronomio forma parte del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés que se le atribuyen desde Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, todos escritos por Moisés. Y Deuteronomio fue escrito, los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio fue escrito como un sermón dado al pueblo laico, a la gente común como usted y como yo. El libro de Levíticos, que es un libro que más adelante vamos a estudiar, es el manual que fue escrito para los sacerdotes, para los líderes religiosos de Israel. Entonces tenemos las mismas leyes que tenemos en Deuteronomio, pero a minucioso y detalle. Ese es el libro de Levíticos porque fue dado para los sacerdotes, para los levitas, en cómo ellos tenían que manejar la ley, las enfermedades, reconocimiento de enfermedades, dirigir al pueblo en la adoración, en las cosas que es santa, pureza, rituales. En cambio, el libro de Deuteronomio, en paralelo al libro de Levíticos, es un libro para el laico, para la gente común. Desde el capítulo 1, los primeros 5 versículos, hemos visto la introducción al mensajero de Dios. Introducción al mensaje de Dios y al mensajero de Dios. Y se presenta a Moisés como el primer profeta del pueblo de Israel. ¿Okay? El mediador del pueblo de Israel. Esta es la ley que Dios dio a Moisés. Muchos creen que el judaísmo se originó con Moisés. Pero Moisés fue, como hemos visto en la historia del Éxodo, fue llamado por Dios cuando él no quiso ir y sacar al pueblo ya de 80 años, después de haber estado 40 años en el desierto, entre comillas diríamos olvidado. Él no quiso ir y fue Dios el que lo llama, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4, y lo envía. Moisés no es el único líder profeta del pueblo judío, a diferencia de las demás religiones, como el musulmanismo, el budismo, el zoharismo, siempre se basan en un líder. El mormonismo, testigos de Jehová, hay un líder, nada más. Moisés viene a ser uno de muchos líderes, uno de muchos profetas, que a través de él se hace el pacto en el Sinaí, Dios da su ley, revela su ley, y de ahí vemos que vienen otros profetas más adelante tratando de enforzar o reforzar esta misma ley. Entonces, los primeros 5 versículos de Deuteronomio, del capítulo 1, es la introducción a este mensajero, a este profeta. Desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 4, 40, tenemos la primera exposición del Torá. Torá significa ley. La primera exposición, la primera prédica en esos primeros 4 capítulos. Y lo básico de esa primera prédica es que Moisés incentiva, estimula al pueblo a que obedezca, a obedecer a Dios. ¿Okay? Lo hace basado en 2 cosas. Primero, basado en los hechos pasados, donde se manifiesta la gracia de Dios. Moisés les dice cómo Dios los liberó de Egipto, cómo Dios escogió a Abraham, cómo Dios los ha prosperado, los ha multiplicado. Y la segunda declara acerca del destino soberano de la nación y habla sobre cómo Dios le va a dar la tierra, la gracia futura de Israel. Dios en el pasado, cómo actuó cumpliendo sus promesas, Dios en el futuro les va a dar. Él es el guerrero fuerte con mano extendida, es la imagen que se da en Éxodo, que Él va por delante de su pueblo entregando a los enemigos. El capítulo 4, versículo 41 al 49, esos 8 versículos que se puede sacar una predicación de ahí, es un comentario editorial acerca de la ley. Un comentario editorial.
Y en este comentario editorial, el contexto es, va a haber una introducción al segundo sermón de la ley, acerca de la exposición de la ley. Recuerden que les he dicho que el libro de Deuteronomio son sermones compilados por Moisés en esta parte del monte del lado este, antes de entrar. Y esta segunda exposición de la ley está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26, 19. Que ese sería el segundo sermón de Moisés, del capítulo 5.1 al 26.19. Estamos hablando de 25 capítulos que habla un solo sermón. Y lo básico o el resumen de este segundo sermón es cómo respondemos a Dios. La respuesta que el pueblo tiene que dar hacia Dios es a través de una consagración entera, amándolo de corazón y con todo su ser. Si queremos saber cómo amamos a Dios en la forma más práctica, leamos Deuteronomio 5 al 26, porque en ella nos da el detalle de cómo se debe amar a Dios en lo práctico. Y es ahí donde entramos en las cosas donde Dios regula la vida familiar, Dios regula la vida económica, las propiedades, Dios regula el matrimonio, cada aspecto de la sociedad y de la familia, Dios es regulada. Y la idea es, nosotros hemos visto cada uno de estos detalles a medida que hemos venido avanzando, la idea es que si Israel obedecía a Dios en esas leyes, en detalles, Israel demostraba que realmente amaba a Dios, su obediencia a Él. Nosotros resumimos con el libro de Primera de Juan cuando Jesucristo, y en Juan el Evangelio, capítulo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo resumen que si realmente lo amamos, obedeceríamos sus mandamientos, que si realmente lo amamos, seguiríamos sus pisadas, sus caminos, su ejemplo. Ese es el resumen de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Podemos llenarnos la boca diciendo yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo obedezco a Dios. Pero si en la forma práctica del día al día yo no demuestro mi alianza, mi fidelidad, mi consagración a Dios, entonces lo que estamos hablando es vanidad y faltamos al tercer mandamiento, que es no usar el nombre de Dios en vano. Hemos visto que ese tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano no simplemente significa no decir malas palabras o no decir malas palabras con el nombre de Dios, pero el mandamiento número 3 está diciendo que el creyente, el que está dentro de la familia de Dios, su hablar debe ser íntegro, porque cada vez que el creyente, el hijo de Dios habla falsamente, falsedad es deshonrar el nombre de Dios, es usar el nombre de Dios en vano, en la forma más sencilla. En esta segunda exposición de la ley, el capítulo 5 al capítulo 11:31 o 11:32, Moisés expone lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa amar a Dios? Y dentro de esa sección tenemos el famoso llamado a Israel a que enseñe la palabra de Dios en la familia, a que la familia sea el centro de enseñanza de la ordenanza de Dios. Como yo, siendo una madre de familia y profeso con mi boca y digo yo amo a Dios o yo sigo a Dios, la manera más sencilla en que yo demuestro mi profesión de fe es enseñándoles a mis hijos los mandamientos de Dios. La familia. La familia es el centro del culto a Dios, es donde nace la adoración a Dios. Cuando se habla de la iglesia o la congregación de los santos, son varias familias que se congregan a profesar y proclamar lo mismo que han venido haciéndolo dentro de su familia íntima diariamente. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nos reunimos los domingos o los miércoles o los jueves, el día de semana que hemos decidido reunirnos para congregarnos y decidimos adorar a Dios y escuchar su palabra, eso es un reflejo de lo que se debe de vivir en el hogar diariamente. Muchas familias no viven el cristianismo ni enseñan a sus hijos los mandatos de Dios y solamente esperan el domingo para que sus hijos reciban la escuela dominical, la palabra de Dios
y los días de semana o los días ordinarios se vive como del mundo. Y Dios acá en el capítulo 5 al 11 nos dice que amarlo de corazón a Él, el centro es cómo vivimos nuestra fe en casa. Y no se trata de que yo le doy bibliazo a mis hijos, donde pongo la radio cristiana 24 horas, donde lo único que se hace es cantar himnos y coritos y tratar de hostigarlos con las cosas espirituales. No se está hablando de eso, se está hablando de que mi manera de actuar y mi manera de hablar deben de reflejar lo que Dios dice en su palabra. Es la manera más sencilla como le enseñamos a mis hijos, que ellos vean que mamá no miente. ¿Y por qué mamá no miente? ¿Porque es una buena persona? No, porque enseñamos que Dios odia la mentira. Entonces nosotros hablamos con integridad en el hogar. Papá no dice malas palabras, porque nuestra boca debe ser usada para edificar y para bendecir a otros, no para maldecir o destruir las relaciones. Y eso se practica en el diario vivir. Para eso no necesito sentarme y darle un sermón a mis hijos de cómo no hablar malas palabras. Después me doy media vuelta y me escuchan ellos hablando mala palabra. Cosa típica que se vive en los hogares. Entonces el centro del amor a Dios se vive como se vive en familia. Es el llamado Shema del capítulo 6. Ahora, déjenme saltar al capítulo 12. Yo tengo ahí un bosquejo que les he puesto con lo que estoy hablando, que da en detalle. Pero el capítulo 12 nos habla de lo que significa, hasta el capítulo 26, lo que significa amar a Dios con toda nuestra vida. Y la palabra es alma, que se usa en las traducciones. Pero la idea es cómo podemos amar a Dios con toda nuestra vida. Y ahí en el capítulo 12 comienza a decirnos en una manera práctica cómo se obedece el mandamiento número 1 y el mandamiento número 2. Recuerden que el mandamiento 1 y 2 tiene que ver con Dios es solo uno, solamente a Dios adoraremos, sirvemos, vamos a servir y no hacer imágenes de Dios. Esos son los primeros dos mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Acá Israel, cuando recibió el llamado a amar a un solo Dios, estaba hablando en contra de una cultura politeísta. ¿Okay? Acá se está eliminando y rechazando todo rasgo de politeísmo. Para nosotros sería pluralismo. La idea del pluralismo. En esta sociedad hoy en día, nosotros decimos, ¿okay? Yo he escuchado decir y yo también lo he dicho, así que estamos en el mismo bote, que esto es algo, un área privada y personal mía y nadie debe de meterse. Y cuando digo nadie debe meterse, lamentablemente incluimos a Dios. Señor, esta es mi área personal, ya sean mis hijos, mi familia o quizás mi influencia cultural o política, que en la política Dios no encaja y no entra. Así que el Señor queda fuera de la política porque yo creo en una política socialista o marxista que realmente cuando uno ve la ideología niega a Dios. Es materialista, es naturalista, niega a Dios. Entonces cuando el creyente abraza ideales o creencias donde Dios está fuera, estoy cayendo en el pluralismo. Y eso es negar el mandamiento número 1 y número 2, que tiene que ver que solamente a Dios adoraremos y a Él serviremos. ¿Okay? Hay que tener cuidado. La segunda cosa que vemos acá en este capítulo 12 es que Dios es el que indica el lugar donde el pueblo se debe de reunir. Ahora, nosotros los creyentes creemos por la palabra revelada de Dios en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo habita en cada creyente. El Espíritu Santo no habita en el lugar que se llama Primera Iglesia Bautista o Kenmare Baptist Church. El Espíritu Santo no está en ese edificio. Ahí nos congregamos. Ahí venimos con nuestros hermanos a congregarnos. O acá, por ejemplo, en este momento esta casa está siendo usada para que la palabra de Dios sea proclamada. Y mientras que estamos reunidos los creyentes, la presencia de Dios está, sea acá en este lugar, sea en la iglesia, edificio donde nos reunamos,
o sea que estemos en el parque reuniéndonos. Si estamos con el propósito de proclamar su mensaje, ahí está la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habitaba en lugares donde el pueblo se reunía. Que Dios elegía el lugar de adoración y ahí habitaba el Espíritu Santo. Y se abría la palabra de Dios, los levitas exponían la Biblia o el Antiguo Testamento, la ley, y había una unidad en la asamblea donde se regeneraba y la gente respondía en sometimiento a las Escrituras. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, uno tiene que responder en ella, sea con amén, eso lo creo, así es Señor, o sea que no me cae bien, la rechazo, no me interesa. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, hay una respuesta. El domingo tuvimos visita en la iglesia. Nos estuvieron visitando unos familiares de Estados Unidos. La palabra fue expuesta y hubo una respuesta a esa palabra expuesta. Porque después de la prédica se acerca uno de los familiares al pastor y le dice, eso lo que tú dijiste me tocó en esto, esto y esto y esto. La palabra de Dios es expuesta. Lamentablemente, nosotros nos enfocamos en el mensajero que expone la palabra. El pueblo de Israel quería apedrear a Moisés y sustituir a Moisés. Y si hubiera sido por el pueblo, Moisés hubiera muerto mucho antes que cuando Dios le dijo es hora de que Moisés nos partas. Si depende del ser humano, nosotros acribillamos y matamos a los mensajeros porque nos caen mal, no nos gusta cómo hablan o hablan raro, lo que sea. Pero hay algo que la Biblia nos dice, que aunque el mensajero sea callado, el mensaje no lo es. La palabra de Dios va a salir siendo expuesta, aunque el mensajero sea callado. Si no es el pastor, lo hace por el diácono. Si no es por el diácono, lo hace por la hermana. Si no es por la hermana, lo hace por un niño. La palabra de Dios no queda callada, sale y es expuesta. Y acá, en el lugar de adoración que Dios escoge, eso es lo que iba a ser. La palabra de Dios iba a ser expuesta. Es el capítulo 12 de Deuteronomio. Hasta el capítulo 14 vemos el tercer mandamiento de lo que significa. ¿Qué significa no usar el nombre de Dios en vano? Este es el capítulo 14, que habla sobre, específicamente los primeros 21 versículos, sobre un testigo que habla con integridad. Si ustedes hablan sus Biblias, el capítulo 14 de Deuteronomio, ya vamos a hablar sobre los diezmos que habla este capítulo con el capítulo 26 cuando entremos al capítulo 26. Pero el sacerdote estaba encargado de enseñarles al pueblo acerca de animales limpios e inmundos. Ellos tenían que regularse en esta dieta. Nosotros estudiamos qué significaba esto. Y el sacerdote entonces explicaba que los ideales de Dios, lo que Dios decía en su palabra, se aplicaba para el pueblo, sea que ellos la acepten o no lo acepten, sea que ellos la entiendan o no la entiendan. Había una cultura de dieta que marcaba al pueblo de Israel diferentes con los demás pueblos. Y hemos visto entonces que tomar el nombre de Dios en vano significa no vivir consistentemente con lo que Dios dice que debemos de obedecerle. Tomar el nombre de Dios en vano significa no vivir consistentemente con su ley. Si yo desobedezco a Dios, es tomar el nombre de Dios en vano. Es, en un sentido directo, desobedecer el mandamiento número 3. Y acá en este capítulo 14 vemos un componente de vida y muerte. ¿Okay? También hemos hablado en el capítulo 14 y 15 que el trabajo está dentro del dominio de Dios. Dios da el trabajo. Hemos hablado que el orden económico lo ha puesto Dios con el énfasis, ¿okay? El trabajo, el orden económico, con el énfasis que el ser humano que está dentro de su pacto tiene que obedecer
en guardar el día de reposo. Este es el mandamiento número 5. ¿Okay? El pueblo no dependía de su productividad. El pueblo no dependía de cuántas horas ponía al día en su trabajo. No dependía del gobierno para crear ganancias. El pueblo no dependía de prestamistas para poder subsistir, pero dependía en su adoración a Dios. Si ellos obedecían a Dios y lo adoraban conforme a su palabra, Dios le daba bendición en el trabajo, fructividad. Pero si ellos desenfocaban su mente, sus ojos, y se concentraban en perder un día de trabajo, mucha plata. Tenemos gente alrededor de los pueblos que no guardan el día de reposo y quieren hacer negocio y tenemos más intereses que podemos acumular, no podemos guardar el día sábado. En la práctica no da resultados porque tenemos pérdidas. Hay pérdidas en ganancia. Dios dice, no es confiar en mí y no obedecerme. Dios impuso a su pueblo que guarde el día de reposo, con el propósito de que aprendan a depender de Él y no del dinero, y no de las ganancias, y no de la productividad, y no de la economía. Y eso nos dice algo a nosotros también. Y no caer en inglés se dice workaholism, en el sobretrabajar o adictas al trabajo, donde del trabajo sacamos nuestro sentido de me siento bien. Si no trabajo, no sirvo para nada. Nuestra identidad la basamos en cuánto producimos. Y Dios nos dice a través de este principio, tu identidad debe estar basada en mí y no en lo que tú produces. Tu dependencia en mí, porque ahí tu fe es fortalecida y crece. Es el capítulo 15 de Deuteronomio. Capítulo 16 habla sobre cómo usamos las ganancias, el dinero, para adorar a Dios. Y hemos visto de que el dar de regreso a Dios de nuestras ganancias, se ha hablado del diezmo, se ha hablado de compartir con los necesitados. El trabajo es necesario, pero el trabajo tiene un propósito de redención, no solamente para darnos techo y comida y vestidura, pero el trabajo apunta hacia el trabajo de Dios en la redención, va más allá, tiene una enseñanza espiritual. Así que nosotros decimos amén. Tenemos que trabajar, gracias a Dios por el trabajo, pero no queda ahí con gano dinero. Apunta hacia lo que Dios ha hecho en la redención de la humanidad, ha trabajado para traernos a Él y darnos una salvación preciosa. Todo eso es trabajo de Dios. Apunta a una realidad espiritual. Entonces, el diseño de Dios para una sociedad teocrática, Israel solamente en la historia se vio. Para nosotros sería cómo es el reino de Dios. Es lo que se nos está explicando acá en Deuteronomio. La vida es protegida por Dios. En la vida secular, en la vida mundana, la vida no es protegida, está en peligro. En peligro de, si es una vida dentro de la barriga de una mujer, la sociedad define, eso no es vida. Si es una vida que tiene 105 años, 80 años y está en una cama postrada, el derecho vamos a desconectarlos porque nos está gastando mucha medicina y total ya no es vida. Esta sociedad redefine lo que es vida basado en cuánto nos cuesta. Pero acá en la ley de Dios vemos que Dios protege la vida, no solamente la vida del ser humano, no solamente la vida de un bebé en el vientre, pero la vida de los animales. Dios protege la vida. El matrimonio y la familia debe de ser lo que la sociedad se fundamenta, debe ser fortalecida. En esta sociedad el matrimonio y la familia es disfuncional y es débil. No vale. Cualquier cosa se le llama familia. Te puedes casar con tu gato, esa es tu familia. Mi perrito es mi familia, es lo único que tengo. En cambio, en la palabra de Dios, la familia es explícitamente, se habla sobre las funciones del padre, los hijos, la propiedad. En la Biblia, la familia se describe como una empresa de negocios. La palabra economía abunda en el Antiguo Testamento y Dios le atribuye el valor económico a una familia, no porque Dios es codicioso, ambicioso, sino porque de la familia sale la productividad para la sociedad, no solamente en forma económica, pero en forma de cómo se hacen los valores, cómo se crean los valores, cómo se crean los hijos.
Es por eso que en el capítulo 21 de Deuteronomio, cuando hay un hijo rebelde, contencioso, borracho, nosotros diríamos en nuestros días, fumón, marihuanero, que no tiene, delincuente, que no tiene remedio, los padres lo llevan a la corte y es eliminado, se le da muerte. Y la idea es, familias son responsables, los padres son responsables en educar y criar a sus hijos para que sean adultos que produzcan y contribuyan para el bienestar de la sociedad. Las familias no deben de producir hijos y tirarlos como tachos de basura para que delinquen en la sociedad, para que maltraten y produzcan crimen en la sociedad. Cuando una familia crece bajo los estatutos de Dios, lo que entregamos son hijos que bendicen, que edifican, que apoyan a la sociedad, no delincuentes. Porque si lo que vamos a entregar va a ser delincuentes, en el Deuteronomio la ley es elimínalos. No sirve que entreguemos delincuentes a la sociedad. Claro que nosotros no eliminamos a nuestros hijos, no estamos bajo esa ley, pero esa es la ley de la teocracia. Totalmente hablando sobre la influencia de una familia santa. Hemos hablado también del trabajo y propiedad. El trabajo y la propiedad deben ser respetadas. La Biblia aboga por la propiedad privada. Hemos visto que la ideología del comunismo, del marxismo, del socialismo, donde una sociedad es dueña de la propiedad colectiva, nadie es dueño, sino la sociedad es colectiva, eso es antibíblico. Dios habla a favor de la propiedad privada y se puede decir del capitalismo, no del capitalismo codicioso, egoísta, donde uno aplasta a otros por salir adelante, no está hablando de eso, pero de un tipo de trabajo donde se respeta lo que tú produces y no se roba y no se codicia y no se adultera lo que otro tiene, porque con esas ganancias se sirve a Dios, se adora a Dios y se ayuda al necesitado. Hemos hablado sobre la integridad del lenguaje, cómo comunicamos la verdad. En esto fallamos. Nosotros somos mentirosos, todos somos mentirosos acá, desde el más chiquito hasta el más mayor. Somos una tira de mentirosos. Mentimos por miedo, mentimos por ganancia, mentimos porque nos conviene, mentimos. Si realmente hablaríamos la verdad, nosotros tendríamos miedo que la gente nos rechace, no nos entienda, etc. Pero acá la palabra de Dios dice que tenemos que tener integridad en cómo comunicamos, cómo nos comunicamos. Y si vamos a abrir la boca para comunicar falsedad, es mejor no abrir la boca. Es mejor decir, prefiero callar. En este momento no te puedo dar esa información. La verdad tiene que ser consistente en la palabra del creyente, porque esto demuestra, cuando el creyente habla verdad, está demostrando el carácter mismo de Dios, nuestra alianza a Dios. ¿Cómo comunicamos la verdad? Ok, casi terminando. Los versículos 23 al 24 hemos visto que Dios da mandamientos que pone límites al maltrato de la vida. Y hemos hablado sobre los derechos humanos. Cómo no la ONU, no la constitución del gobierno nos da los derechos. Los derechos que el ser humano tiene viene directamente de Dios. Y acá tenemos el ejemplo con Israel. El énfasis está en el mandamiento número 8. El mandamiento número 8, que tiene que ver con no robarás. Y hemos hablado sobre que inicialmente se refería al robar vida, al trata de personas, a sacar ganancias con otras personas. Originalmente se refería a eso. Dios da valor a la vida humana y el ser humano no debe de violentar ni maltratar esa vida. Todo esto es parte de la segunda exposición de la ley del Torá. El capítulo entonces, y hay detalles, ¿no? Sobre cómo el no robar tiene que ver en la práctica sobre los derechos de la propiedad privada. El capítulo 24 al capítulo 25 vemos lo que el noveno mandamiento significa en la práctica, que tiene que ver con no codiciarás. Y acá el no codiciarás, el no dar falso testimonio, el codiciarás es el número 10.
noveno mandamiento tiene que ver con no dar falso testimonio. Está en Deuteronomio 5:20. Y el no dar falso testimonio tiene que ver en dar una verdadera representación en todas situaciones, no solamente en la corte, para no cometer perjurio, pero en toda situación debemos de dar una verdadera representación. Hemos visto que el sacerdote en su autoridad tiene que dar una verdadera representación. El que pide dinero prestado debe respetar eso y pagar. Tiene que honrar ambos, el que presta y el que pide prestado. El trabajador pobre debe de ser respetado devolviéndole la cobija de noche para que se ampare y duerma, devolviéndole sus utensilios de trabajo diario y no usarlo como una garantía, porque de eso sobrevive, ¿no? En eso su sobrevivencia está económica. Hemos visto que la verdadera representación está en nuestra responsabilidad personal y que la justicia y la gracia debe ser actuada hacia los desventajados y vulnerables de la sociedad. Esa es la parte final del capítulo 24. En el capítulo 25, los primeros 3 versículos, vimos que la verdadera representación en el valor del que comete el crimen, del transgredor, en no bajarle su humanidad, en tratarlo con humanidad, aquel que comete un crimen, versículo 1 al 3 en el capítulo 25. Y vimos también la verdadera representación en el valor que se le da a los animales de trabajo. No le pongas bozal al buey que trilla. Estuvimos viendo el versículo 4. Entonces, tomemos atención porque si se han dado cuenta, los 10 mandamientos, desde el capítulo 5 en adelante, se nos da detalles de cómo obedecer a esos 10 mandamientos usando diferentes casos en la agricultura, en el trato personal, en los negocios, en la propiedad privada, en el trato hacia la mujer. En esos 10 mandamientos se nos ilustra lo que significa no robarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, el guardar el día de reposo, el honrar a nuestros padres, someternos a toda autoridad, empezando con los padres, después con los jueces, después con los ancianos, con los sacerdotes, con los profetas, el honrar la verdadera autoridad, el adorar a Dios, el no hacer imagen, sino solamente servirle. Ven que Deuteronomio explica lo que significa amar a Dios y seguir sus mandamientos en formas prácticas para el pueblo de Israel. Y nosotros entonces estamos sacando principios para nuestra vida cristiana, ¿no? Para nosotros. El falso profeta viola mandamiento número 1, 2 y 5. Porque está violando la palabra de Dios y su autoridad. Eso es lo que hace el falso profeta. Cuando se maltrata a los animales, por ejemplo, se viola el mandamiento número 3, el mandamiento número 7 y el mandamiento número 9, porque estamos violando el propósito de la vida, el diseño, el valor de la vida que es dada por Dios. Cuando caemos en deudas y en esclavitud, estamos violando nuestra fe en que Dios va a proveernos, en que Dios diseñó la libertad en el diseño humano. Dios nos creó para que el ser humano viva en libertad y no atado a deudas o a un amo o a una carga. Dios nos ha creado libres y debemos de ser libres en nuestro trabajo, en cómo producimos. Cuando tomamos la propiedad de otros, violamos el diseño de Dios en los límites de propiedad. Dios es el que da la tierra y Dios es el que honra al dueño de esa tierra. ¿Ok? El socialismo moderno totalmente no pasa la aprobación de la ley de Dios. Porque en el socialismo moderno o el comunismo, el gobierno es el que es dueño de la tierra.
o la sociedad en colectividad, pero es el gobierno. Uno no tiene derecho a vender ni a hacer dinero. Eso va en contra de la práctica bíblica, ¿okay? Donde Dios hace responsable a cada uno de cuidar su tierra y de producir su tierra para poder bendecir a Dios con los primeros frutos, que eso vamos a ver en el capítulo 23, y para poder ayudar al necesitado, que es el diezmo de cada 3 años. Eso lo vamos a estudiar en detalle ahora que entremos en el capítulo 23. Voy a parar ahí porque acá vemos que Moisés nos está llamando a que tengamos compromiso, dedicación de corazón hacia Dios y no hacia nosotros mismos, con la integridad de comunicación, en cómo trabajamos, en la propiedad, en la familia, en el hogar, en la vida que es protegida. Ese es el diseño de Dios explícitamente comunicado a través de Deuteronomio. Voy a parar ahí entonces para poder conversar y tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Vemos cómo. Deuteronomio capítulo 26. Hoy vamos a estudiar acerca de entendiendo el tema de los diezmos, el diezmo en Israel. Este capítulo 26 es la conclusión del segundo sermón de Moisés, que empezó desde el capítulo 4. Recuerden que estamos hablando que Deuteronomio, muchos lo dividen en 5 sermones, otros dicen que son 3, pero realmente cuando uno sigue un esquema es más fácil entenderlo en estas 2 partes. Esta sería la tercera parte. La primera parte, la introducción con el prólogo del capítulo 1 hasta el 4, y de ahí viene desde el 4 a la mitad hasta el 26, y de ahí vamos a ver el final. ¿Okay? Hay varias partes que se divide Deuteronomio. Vamos a ver entonces el diezmo. Leamos el capítulo 26, los primeros 11 versículos, porque empieza el tema hablando acerca de los primeros frutos o la celebración de los primeros frutos. Capítulo 26, versículo 1 al 11. Si pueden ver ustedes ahí, capítulo 26. Ok, capítulo 26, versículos del 1 al 11, acerca del tema del diezmo, y vamos a empezar a ver la primera celebración de los primeros frutos. Dice así mi versión, la Nueva Internacional. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de ella las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar, y le dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran temor. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Veamos esta primera parte que habla de la celebración de los primeros frutos, que este es un contexto al tema de los diezmos para poder entenderlo. Hay que tener en claro que cuando hablamos de Israel estamos hablando de una teocracia. Y teocracia sucedió una sola vez en la historia de la humanidad. Es cuando Dios entró en pacto con Abraham y después con la nación Israel, cuando lo sacó de Egipto, como narra acá el resumen. Los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí y les declara su ley, les revela su ley a través de Moisés. Ahí Dios hace un pacto con su pueblo, un pacto tipo matrimonio, un contrato. Esta es la relación que Dios va a tener con su pueblo.
Israel tenía que obedecer fielmente, servirle solamente a Dios siguiendo esas leyes, 10 palabras, 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5 hasta acá, hasta el 26, nos da ejemplos de lo que significa guardar los 10 mandamientos. Hemos visto casos que hablan de la forma práctica cotidiana de la vida diaria. Entonces, Israel, por ser el único pueblo que entra en pacto con Dios, Dios le da la tierra y en este pacto las bendiciones hacia el pueblo de Israel dependía de su obediencia a Dios y las maldiciones que le sucedería a esta nación dependía de su desobediencia a Dios. No hay otro pueblo en la historia que haya entrado en pacto con Dios, solamente Israel, el pueblo elegido. Hemos estudiado que el propósito de la elección de Israel fue con el propósito misionero de evangelizar, por decirlo así, o traer luz y salvación a las demás naciones. En este pasaje, la celebración de los primeros frutos, entendemos la conclusión de su segunda exhortación de Moisés. Y miren acá, porque el dinero, la ganancia de Israel, debiera simbolizar a quien adoraba. Y la idea es práctica. En cuanto más dinero invertimos, en donde nosotros ponemos nuestro dinero o en las cosas que nosotros gastamos, es lo que es más importante para nosotros. Es bien práctico. Y acá Israel tenía que tener una perspectiva cultural donde el dinero, las ganancias, debería ser diferente a cómo las demás diferentes culturas la usaban. Y acá vemos que Dios se le daba lo principal de toda ganancia. Y estamos hablando de ganancia de cosecha, porque eran sociedades, Israel era una sociedad agraria. Cuando Dios le da la tierra, hemos estudiado que la tierra es dividida bajo las 12 tribus y de ahí es dividida según cada clan, cada familia, según cada número. Si era una familia grande, la tierra que se le da era mucho más grande para que la trabajen. Si era una familia pequeña, la tierra que se le daba era más pequeña. Era proporcional al número de familias y de clanes. Y Dios le da la tierra. Y una de las cosas que tenemos, porque la tierra era de Dios, pero se la dio a Israel para administrar, es que la tierra no podía pasarse a otra familia o otra tribu, quedaba en la misma familia. Y si sucedía que la tierra era traspasada a otra familia por cuestiones de deuda o pobreza, después de los 50 años, en el año del jubileo, se tenían que regresar las tierras al dueño original, el título. Entonces la tierra siempre permanecía en casa, en la familia. La tierra simbolizaba el campo de producción donde se sacaba la economía para el pueblo. Y acá Dios les está diciendo que lo principal de la cosecha, el pueblo tenía que darlo a Dios. En Egipto, de donde venía el pueblo, todo lo principal de la tierra era dado al faraón. El faraón era como un semidios y él tenía el honor de poder demandar: yo quiero esas tierras, son mías, me pertenecen porque yo soy dueño de todas estas tierras. En el caso de los primeros frutos, la gente voluntariamente tenía que dar las primicias. Era un mandato, pero no es que tenemos a los levitas yendo y cobrando. Oye, no has dado hoy las primicias de los frutos. ¿Qué pasó? No tenemos esos relatos. La gente tenía que dar las primicias. Los versículos 1 y 2, cuando habla que cuando entren a la tierra, de los primeros frutos que produzcan, tienen que ponerlo a un lado. Y este es un acto, esto es muy importante, pero es un acto que revela la actitud del corazón creyente del israelita, de que yo doy gracias a Dios por haberme dado esta tierra, doy gracias a Dios por haberme dado la bendición de estos frutos, y en un acto de volverle a él las primicias, dependo que Dios me va a seguir bendiciendo y dando año tras año buena cosecha. Entonces, esto de los primeros frutos revelaba la actitud del corazón del israelita, si era agradecido, si era fiel y dependiente en su Dios. En Israel habían dos ciclos
en su calendario, para ponerlo así fácil de recordar, lo que celebraban los israelitas. El calendario era dividido por el ciclo de primavera y el ciclo de otoño. ¿Okay? Se dividía en esos dos ciclos. En el ciclo de la primavera se empezaba la celebración, la Pascua. ¿Okay? Se empezaba a celebrar la Pascua en el ciclo de la primavera. Y eso era para recordar el éxodo, la salida de Egipto, cuando Dios da juicio a la nación egipcia y salva a la nación hebrea, sacándolos de esa opresión. Eso está en los primeros capítulos del Éxodo. Este ciclo de la Pascua de Israel apunta a un cumplimiento para Israel. Y el cumplimiento es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucedió la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Durante la celebración de la Pascua, que se empezaba a celebrar la Pascua. No podemos decir si fue al principio, en el medio o al fin, pero era para la preparación de la Pascua. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 26 que vayan a la casa a preparar al aposento alto, que pregunten para preparar, para celebrar la Pascua con sus discípulos, una previa. La celebración de la Pascua duraba 7 días. ¿Okay? Entonces nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos y en esa celebración Él habla de estas, nosotros lo conocemos como la Santa Cena. Él da gracias a Dios y Él dice que su cuerpo ahora va a ser ofrecido por la redención, el perdón de pecados, y su sangre va a ser derramada para el perdón de pecados, y le dice, recuerden esto en memoria de mí, que siempre en la Pascua, en la cena, recuerden lo que Él iba a hacer en su muerte, en su crucifixión. Entonces, en su crucifixión tenemos de nuestro Señor Jesucristo la disponibilidad de una redención completa. El reino de Dios ha sido abierto para todo aquel que cree y la persona es rescatada del reino de Satanás. A todo aquel que cree. La crucifixión hace una redención completa y nos abre a nosotros las puertas del reino de los cielos para entrar y salir del reino de Satanás. Si pueden pensar, Israel estaba oprimido en Egipto, y para ilustrarlo, cuando Dios saca a su pueblo, eso es como una salvación. Mientras que estaba en Egipto estaba oprimido. Nuestro Señor Jesucristo nos saca, usando la ilustración del Éxodo, nos saca de Egipto, del reino de Satanás, del reino del faraón, hablando del reino de Satanás, y nos saca y nos lleva a su reino. ¿Ven la similitud de Israel cuando celebran la Pascua antes de salir la noche anterior? Salen de la opresión, de la esclavitud a la libertad, a la salvación. Y eso es lo que significa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la fecha de la Pascua, que Él nos libera del reino de Satanás, como faraón, de opresión, de esclavitud, y nos da la salvación, nos trae a su reino. ¿Okay? Entonces, esa es la similitud. Entonces, la crucifixión cumple esto, fiesta de la Pascua. Después de la fiesta de la Pascua, en este ciclo de la primavera, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, donde se amasaba panes y no se podía poner levadura ni tener levadura en la casa. Se tenía que sacar los contenidos de levadura aún de la casa. O sea, no se podía ni poner en el pan ni tenerlo en la casa. Y esto simboliza o dramatiza el rompimiento cultural que Israel tenía que tener con Egipto. La levadura venía a ser un símbolo de pecado, de opresión, de esclavitud. Israel, a celebrar esta fiesta por 7 días, no comían pan con levadura, era sin levadura, simbolizaban que estaban rompiendo con la cultura de Egipto. Ellos tenían que ser una nación con su propia identidad y no ser libres de Egipto y traer a Egipto en el corazón, como muchos de nosotros hacemos. Venimos a vivir a Canadá, pero seguimos con nuestro país en nuestro corazón, con nuestras costumbres, con nuestras comidas, con nuestra forma de pensar, tal como lo aprendimos en nuestro país. Dios quería eliminar eso de los israelitas. Dios no quería
que su nación salga de Egipto y que traiga las costumbres de Egipto con ellos. Dios quería darle una nueva identidad, la identidad de lo que significa vivir en el reino de Él, y para esto servía su ley. Entonces, estos panes sin levadura dramatiza el rompimiento con la cultura de Egipto, con ese pasado que simbolizaba el pecado. Y se cumple entonces, en un sentido, Dios nos salva a través de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que Dios nos hace nuevas criaturas, nos da un nuevo nacimiento, una nueva identidad. Nosotros hemos roto con el mundo. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, venimos a ser enemigos del mundo. No de la gente, sino del sistema que vive rechazando a Dios, de la ideología centrada en el hombre que rechaza a Dios. De eso estamos hablando del mundo. Entonces tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. ¿Okay? Todo esto simboliza el rompimiento con la cultura del mundo. Y acá viene la fiesta de los primeros frutos. De esta está hablando Deuteronomio 26 para que tengamos el contexto. La fiesta de los primeros frutos, que era una fiesta, un llamado a celebrar, a regocijarse con la primera cosecha de la primavera. Y generalmente era cebada. La primera cosecha de la primavera era cebada. Y acá se regocijaban y hacían fiesta. Ahora, Pablo toma esta misma idea de los primeros frutos en el Nuevo Testamento en Romanos 8:23, voy a leerles, y 1 Corintios 15, 20, 23, para decirnos cómo se cumple en Cristo esta misma fiesta de los primeros frutos, así como la Pascua y los panes sin levadura. ¿Okay? Los primeros frutos, la primera cosecha que el pueblo cosechaba, de eso tenía que darle al Señor lo mejor y en una fiesta, compartiendo con los levitas, con los extraños. ¿Okay? Miren lo que dice Romanos 8:23. Nuevamente estoy leyendo de la versión nueva internacional y de ahí voy a leer 1 Corintios capítulo 15, 20 y 23. Primero con el texto de Romanos. Romanos capítulo 8, dice así, versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Acá habla en el contexto que la creación está sujeta al pecado, a corrupción, y gime como una mujer lista para dar a luz, gime esperando su renovación. Esta tierra va a ser renovada, cambiada, transformada. La transformación no solamente es el ser humano, pero la creación también va a ser transformada. Espera la transformación. Primero viene nuestra transformación y también el mundo va a ser transformado. Pero el término que se usa dice el Espíritu Santo, que es la primicias. El Espíritu Santo habla Efesios capítulo 1, versículo 18, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y la idea es que el creyente, el Hijo de Dios, al confesar a Cristo, recibe la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo, morando en uno, y eso es garantía de la salvación que viene por recibir. O sea, nosotros ya tenemos un depósito con nosotros, trabajando nuestra salvación dentro de nosotros. Ahora, miren cómo Pablo, el Espíritu Santo es la primicia, los primeros frutos que hemos recibido de nuestra salvación. Miren lo que Pablo ahora cómo ilustra esto en 1 Corintios, capítulo 15, verso 20 y 23. Salto. Dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Ahí se usa la misma palabra. Salto al 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Y acá está hablando de la resurrección.
que nuestro Señor Jesucristo es el primer fruto del proceso de resurrección. ¿Cómo sabemos que después de la muerte va a haber vida, que vamos a resucitar? Es porque uno ya lo hizo, Jesucristo. Nadie ha podido encontrar la tumba de Jesucristo. Se ha probado su muerte, históricamente se ha probado su existencia y su muerte, pero nadie ha podido desaprobar su resurrección. Nadie. Y nosotros creemos por fe porque es como está escrito. Él resucitó y su resurrección apunta a nuestra resurrección, a nuestra vida después de la muerte, al cambio, a este cuerpo transformado. En el Antiguo Testamento, la celebración de los primeros frutos fue completada en el Nuevo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, diciendo Pablo que Él fue los primeros frutos, la primera cosecha de nuestra salvación, que Él resucitó. ¿Okay? Es el proceso de resurrección. Después de la fiesta de los primeros frutos, vamos a ver en detalle esta fiesta, pero después de la fiesta de los primeros frutos está la fiesta del Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua. Y la fiesta de Pentecostés se celebra para celebrar, es una fiesta, para regocijarse sobre la última cosecha de la primavera que ha sido puesta. La última cosecha de la primavera ha sido puesta y el uso que se le da a esa cosecha va a ser para el pan. Ahora, ¿qué sucedió en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés según Hechos 2? Si se recuerdan. Según Hechos 2, cuando se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés, el Espíritu Santo fue dado a los creyentes. Fueron llenos del Espíritu Santo y salieron entonces a evangelizar y hablar de la gracia de Dios y de todas las maravillas que Dios estaba haciendo. Eso fue en el Pentecostés. Ese es el ciclo de la primavera de Israel que ha sido cumplido. En el calendario de Dios eso ya ha sido cumplido. Nosotros ya hemos recibido los primeros frutos, la resurrección de Cristo, esperando nuestra resurrección. La Pascua ya se efectuó, Cristo ha sido crucificado una sola vez y para siempre. Hemos recibido al Espíritu Santo y ahora entonces nos queda el ciclo del otoño. El ciclo del otoño, que es el segundo ciclo, empieza con la celebración de la fiesta de las trompetas. Ya eso lo vamos a estudiar cuando empecemos a estudiar en el futuro Levíticos, Números, la fiesta de las trompetas, que todavía no se ha cumplido en el creyente. Pero interesantemente, el Nuevo Testamento, en el libro de Tesalonicenses y en Apocalipsis, habla sobre el sonido de trompetas. La última trompeta sonará y se celebrará algo, que la misma redención completa de Dios, que habla de la resurrección y su segunda venida, la fiesta de las trompetas. También está en el ciclo del otoño el día de la expiación. Que el día de la expiación, esto está en Levíticos 26, si quieren leerlo más a detalle. Cuando estudiamos Levíticos vamos a estudiar a fondo. Expiación significa cubrir, cuando Dios cubre por el pecado de su pueblo o acredita por el pecado de su pueblo. Es un término teológico. Cristo en su muerte nos perdona de todo pecado al que cree. La palabra perdón es la que se traduce hoy en día más práctico, más común. Es cuando Dios perdona a su pueblo por los pecados de todo el año de la nación y se celebraba una fiesta. Hay detalles en la fiesta que no voy a entrar porque si no nos saldríamos del tema, pero por favor lean el pasaje ese de Levíticos. Y la otra fiesta, la tercera fiesta en el ciclo del otoño, era la fiesta de los tabernáculos, que duraba 8 días. En esa fiesta, interesantemente, el pueblo tenía que habitar en carpas. Así que si habitaba en estructuras de ladrillo, tenía que armar su carpa afuera, irse a dormir y vivir por 8 días en carpa. Y se celebraba con comida y regalos y se compartía. Todavía tampoco se ha revelado esa fiesta, ¿okay? Su cumplimiento. Ahora, miren el versículo 2.
Regresamos a Deuteronomio. Ese es un poco de preámbulo con las fiestas. Deuteronomio 26. Versículo 2. Ok. Entonces, después de que Israel toma las primicias, lo primero que la tierra produzca, esto es acto voluntario, ¿ah? No había gobierno que venía a tocarle la puerta a cobrarle a Israel, ¿dónde están tus primeros frutos para Dios? Israel tenía que hacerlo voluntariamente. Que tomaba las primicias y dice que tenía que ir en el lugar que el Señor, versículo 2, había decidido habitar. Ahora, en aquellos tiempos no había carros, no había aviones, como hoy en día. Y nosotros sabemos el gasto que es, quizás no tanto como ellos, en viajar. Cuando uno hace un viaje de 8 horas en carro, das tiempo, gasolina, comida. Ahora imagínense hacer viajes a pie, con animales, con mula, cargando a la familia. El costo en comida, en lugares donde se quedaba a habitar, dormir, peligro de la carretera, ladrones, todo eso quedaba expuesto. Donde Dios decía que tenían que llevar las primicias, el pueblo tenía que ir. Y esto implicaba gastos económicos. Hoy en día nosotros somos más cómodos, ¿no? Nosotros no queremos gastar. Si el Señor señalaría es que yo te quiero allá, y eso significa que me voy a gastar más gasolina, o voy a gastar más de esto, o voy a gastar más mi tiempo yendo hasta allá, ay no Señor, acá más cerquita, acá me queda más conveniente. Israel no tenía esa opción. Y ellos manifestaban su dependencia, su obediencia y su lealtad. La manera más simple como yo demuestro mi lealtad es por el tiempo y la dedicación que le dedico. Piensen en sus hijos. Cuando mis hijos me dicen, yo sé que tú me amas, mamá. ¿Cómo saben ellos que yo me amo? Porque tú gastas tu tiempo cocinándome, atendiéndome, llevándome aquí, llevándome acá. Es el gasto que tú tienes de tu persona hacia mí que yo entiendo que tú me amas. Es la manera más práctica. Entonces, cuando yo digo yo amo a Dios, ¿cuánto nos gastamos para Dios? Que nosotros con Dios negociamos y decimos, el Señor entiende. Y somos más cómodos. Preferimos que Él se gaste para nosotros, aunque Dios no se puede gastar, pero usando los términos, que nosotros gastarnos para Él. Acá Israel tenía que ir al lugar y no había, es que muy lejos, que viajar hasta Jerusalén. Señor, ¿tú sabes cuántos días es? ¿Cuánto comida para mis animales tengo que comprar en el camino? Ay, qué cansón. Irás en el lugar que Dios decide poner su nombre. Esto tiene que ver con lugar sagrado, el lugar donde Dios decide habitar, ¿ok? Ahora, versículo 3, Dios cumple lo que Dios había dicho a los padres, a los antepasados. Esta es una confesión pública a la gente al llegar a ese lugar que Dios había escogido con todos sus frutos, con toda la carga, con todo el mercado, a ofrecerlo a Dios, ellos tenían que hacer una confesión personal, ¿ok? En público, y miren lo que tenían que decir. En el versículo 3 dice, ¿ok? Hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra, que nos dio tal como se juró a nuestros antepasados, y tenían que hacer esta declaración de fe, indicando que Dios ha sido misericordioso y lleno de gracia para con ellos. Eso es muy importante. Versículos 5 al 9 es la recitación de la historia de Israel. Si Israel olvidaba su historia, perdían su identidad. Piensen ustedes, personas hoy en día que sufren de demencia, que se olvidan quiénes son, que es bien triste tener un familiar, sufre mucho la familia, que por momentos no sabe quién es y tú quién eres, preguntándole al esposo o a los hijos, que hay sufrimiento ahí. La persona que olvida pierde identidad, se pierde. Entonces Dios acá le está diciendo a Israel, para que ellos no pierdan la identidad como pueblo de Dios, tenían que recordar la historia. El pueblo no tenía opción a tener demencia cultural de quiénes eran ellos en la historia. El principio que sacamos acá es que nosotros tenemos nuestra identidad de lo que hemos creído en nuestra historia personal. ¿Cuál es nuestro contexto? ¿De dónde Dios nos sacó cuando fuimos salvos? Cuando confesamos a Cristo y entendimos
dimos el mensaje de salvación, ¿de dónde Dios nos sacó? ¿Qué es lo que estábamos experimentando? ¿Cómo era nuestra vida antes? ¿Y hacia dónde Dios nos ha traído? No olvidemos en nuestra confesión de fe quiénes éramos y cómo Dios nos ha transformado, es la idea. ¿Okay? Ahora, el extranjero no podía hacer esta confesión porque no había participado de esta historia de Israel de la redención. Tenía que haber participado en ese pasado. Nosotros tenemos esta confesión en nuestra unión con Cristo Jesús, el Dios hombre. ¿Okay? Compartimos la historia de Israel a través de Jesucristo. Esa es nuestra conexión. Mire, dice, después de haber estado como nómadas, recuerdan los patriarcas, Jacob, 130 años, fue a Egipto, un anciano ya con salud muy decayente, con una familia de 70. Jacob el patriarca fue con sus hijos, sus esposas, eran 70 en total. Fue a Egipto, eso está en Génesis 46, 27. Quedaron ahí por 400 años y Dios en esos 400 años formó la nación. Cómo Dios a través de la aflicción de un pueblo, es que los esclavos, cuando se les maltrata y se los abusa, se extinguen. Si no compras más esclavos de otros lugares. Pero Israel es la única nación en la historia, pónganse a pensar, por récord, que empezaron como 70, una familia, terminaron como esclavos y en ese proceso de esclavitud, en vez de ser aniquilados, eliminados, exterminados como los incas, los mayas o los aztecas, terminaron multiplicándose, porque esa era la mano de Dios cumpliendo la promesa. Él los iba a multiplicar y a bendecir a través del estado de esclavitud, y eso es una paradoja. Y el cristianismo está lleno de paradojas, cómo Dios a través del sufrimiento trae bendición, cómo Dios a través de la pobreza trae riquezas. Esa es nuestra fe, porque tenemos un Dios poderoso. Entonces acá se recuenta la historia de Israel. Y es por eso, versículo 10, en el 11 paro, para poder conversar, por eso en el versículo 10 dice, por eso ahora traigo las primicias de la tierra, recordando en gratitud lo que Dios había hecho con ellos, que el Señor tu Dios me ha dado. El compartir, el dar, el ofrendar, todo eso es manifestación de nuestra gratitud a Dios. Es que el creyente no debe ser tacaño. Por principio, no debería de haber creyente tacaño. De lo poquito que tenemos, de eso compartimos. No hay excusa, decir es que yo no tengo nada por compartir, no. De lo poquito que tienes. Si tienes pan mohado, bueno, de eso comparte. De lo poquito que tenemos, compartimos. Y eso alimenta el sentido de gratitud en nuestros corazones. Es una buena lección para aprender nosotros. La Biblia dice que en todos dar gracias, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 17, 18, en todo dar gracias. Si yo quiero tener un corazón grato, bueno, empecemos a compartir y va a ver el gozo que eso va a producir. La persona amargada, usted examine cuánto comparte. Ahora, muchos podemos compartir por interés. ¿Okay? Yo puedo compartir porque voy a sacar tajada o beneficio a lo que voy a cobrar. Les comparto una cena sabiendo que después le pido este favor a Ángela o a Olivia porque se van a sentir en deuda conmigo después de la cena que le di. Lo mínimo me va a hacer ese favor. Así el humano trabaja y sirve por interés. Eso no es de Dios. Acá Dios le está mostrando a Israel, ustedes traigan las primicias como un acto de gratitud a Dios. Eso es muy importante enfatizar, ¿okay? La relación personal con Dios es manifestada en lo que compartimos. Versículo 11, entonces, el llamado es que al traer estos cultivos, las primicias, lo mejor, no lo pasado, no lo quebrantado, no lo que me sobra, lo mejor para Dios, ¿con qué propósito era? Tenían que regocijarse, o sea, armar un banquete, una mesa sueca, por decirlo así. Tú, tu familia, y acá viene el levita,
el extranjero que está en medio de ti. Tenían que compartir esta cosecha con los que no tenían tierra. El levita y el extranjero no tenían tierra, no heredaban tierra. Entonces ellos de los primeros frutos tenían que compartirlos con aquellos que no tenían cosecha porque no tenían tierra, y todos comían en un gran banquete de acción de gracias. Nosotros hacemos celebración de acción de gracias en octubre. Bueno, esta fiesta de los primeros frutos era como una celebración de acción de gracias donde traían sus primicias y tenía que quedar con los levitas y compartir y comerlos. Y no hay nada de que qué tal raza, ¿por qué tengo que darle a ese? Si ese no me ha dado nada, no había nada de ese amargura o hablar detrás de los dientes, etcétera. Todo esto es análogo o ilustra el principio del Nuevo Testamento de que la persona que sabe, el creyente que da gracias en todos, vive en contentamiento. Termino con esto. Pablo en Filipenses capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos. ¿Saben que la persona que se afana no es la que tiene mucha plata en el banco? Porque hay gente rica con mucha plata y sigue viviendo afanado. ¿Okay? No es una condición de cuánta plata hago, ni cuánta plata no tengo. Dice, por nada estéis afanados. ¿Okay? Pero en todo sean vuestras peticiones conocidas a Dios. Si tengo alguna necesidad, Señor, tú ayúdame, tú suple, o tú dame la fortaleza o la sabiduría para poder decidir, etc. Más adelante dice Pablo, porque he aprendido a contentarme en lo mucho, en mandarín todos los días, o en lo poco, arroz y frijoles, o quizás no frijoles, arroz. Y en todo dice, estoy agradecido con Dios que me ha suplido en mis necesidades. La persona que sabe vivir en contentamiento, en satisfacción, es una persona que vive agradecida a Dios. La persona que vive afanada no sabe lo que es contentamiento y siempre va a buscar algo afuera, quizás eso me llene, o quizás teniendo esto, o quizás comprando esto, quizás haciendo eso, con eso me contento. Y vemos que eso produce más vacío en su ser, más amargura, un hoyo más grande, amargura, no hay acción de gracias y falta de contentamiento. Esta fiesta de los primeros frutos era una fiesta de celebración, era una acción de gracias donde Israel tenía que aprender la actitud de agradecer a Dios dándole lo mejor, compartiendo todo y desarrollando el contentamiento. ¿Cuán importante es esto para nosotros hoy en día? Voy a parar ahí para conversar. La próxima semana vamos a ver el tema de los diezmos, entendiendo los diezmos en este contexto teocrático de Israel.